Mi nombre es Rodrigo Méndez. Tengo 42 años y soy ingeniero civil. Vivo en Monterrey, México, en la colonia Country, un barrio tranquilo donde las familias salen a caminar por las tardes y los niños juegan en las calles sin miedo. Nunca imaginé que mi vida terminaría desmoronándose en este mismo lugar donde construí mis sueños. Tengo una esposa hermosa, Valeria, con quien llevo 15 años de casados, y 2 hijos, Mateo de 12 años y Sofía de 8. Trabajaba para una constructora importante en el centro de la ciudad, proyectos grandes que me llenaban de orgullo, pero también de una presión que no sabía cómo manejar. Todo comenzó de manera tan inocente que ni siquiera lo vi venir. En mi familia, tomar cerveza era parte de las reuniones de los domingos con mis tíos en Guadalupe, de los partidos de fútbol con mis primos. Mi papá siempre tenía su cerveza fría después del trabajo, y yo crecí viendo eso como algo normal, masculino, parte de ser hombre. Cuando empecé a trabajar en la constructora, las salidas con los compañeros después de la jornada se convirtieron en rutina. Nos íbamos al bar La Terraza en la Avenida Constitución, pedíamos botanas y cervezas y hablábamos de los problemas del día. Era nuestro momento de desahogo, o eso creía yo. Al principio era solo los viernes. 1 o 2 cervezas, nada del otro mundo. Llegaba a casa a las 9 de la noche, cenaba con Valeria y los niños, jugaba un rato con ellos y todo estaba bien. Pero los proyectos se volvieron más complejos, los plazos más ajustados, los clientes más exigentes. Mi jefe, el ingeniero Ramírez, era un hombre difícil de complacer. Cada error, por pequeño que fuera, se convertía en un sermón de media hora en su oficina. Yo salía de esas reuniones con un nudo en el estómago, sintiéndome incompetente, cuestionando si realmente servía para este trabajo. Entonces las salidas empezaron a ser también los jueves. Luego, los miércoles. Los compañeros del trabajo se fueron yendo uno por uno, formando sus propias familias, cambiando de empleos, pero yo seguía ahí en La Terraza, ahora acompañado de otros rostros que cambiaban pero que tenían algo en común. Todos estábamos huyendo de algo. Recuerdo que empecé a tomar solo también. Pasaba por el Oxxo de la esquina de mi casa, en la avenida San Jerónimo, y compraba un Six de Tecate. Solo para relajarme, me decía. Me sentaba en el patio trasero mientras Valeria acostaba a los niños, y me tomaba 2 o 3 latas viendo videos en mi celular. Valeria comenzó a hacer comentarios sutiles. «Rodrigo, otra vez llegas con olor a cerveza. ¿No crees que estás tomando demasiado últimamente? Los niños te extrañan. Llegas y te vas directo al patio». Yo me enojaba. Me parecía que estaba exagerando, que yo trabajaba duro todo el día y tenía derecho a relajarme como quisiera. No es para tanto, Valeria. Es solo cerveza. No soy un borracho. Le respondía con ese tono defensivo que ahora reconozco como negación pura. Ella se quedaba callada, pero veía en sus ojos una tristeza que yo no quería enfrentar. Los fines de semana empezaron a cambiar también. Antes íbamos al parque Fundidora con los niños, rentábamos bicicletas, comíamos raspados, veíamos el atardecer junto al Horno 3. Pero yo empecé a inventar excusas. Estoy muy cansado. Mejor vayan ustedes. Tengo que revisar unos planos. Me duele la cabeza. La verdad es que prefería quedarme en casa bebiendo. El alcohol se había convertido en mi mejor amigo. El único que no me juzgaba, el único que no me pedía nada. El único que hacía que todo lo demás dejara de importar por unas horas. Mateo jugaba béisbol en la liga pequeña de San Pedro Garza García. Tenía partidos los sábados por la mañana en el campo Chepito Cepeda. Yo nunca faltaba. Era mi momento de padre orgulloso, gritando desde las gradas, grabando videos con mi celular. Pero comenzaron las ausencias. Un sábado me quedé dormido porque la noche anterior había bebido hasta las 3 de la mañana. Valeria tuvo que llevar a Mateo sola. Mi hijo no dijo nada cuando regresaron, pero tampoco me buscó para contarme cómo le había ido. Ese silencio dolió más que cualquier reclamo. Sofía tenía una presentación de ballet en el Teatro de la Ciudad, en el centro de Monterrey. Había estado practicando durante meses, emocionada, porque yo le había prometido que estaría en primera fila.
La función era un viernes a las 7 de la tarde. Ese día tuve una discusión terrible con el ingeniero Ramírez sobre un presupuesto que se había salido de control. Salí de la oficina a las 5, furioso, humillado, sintiendo que todo mi trabajo no servía de nada. Pasé por la terraza solo por una rápida. Una cerveza se convirtió en 4. Cuando vi mi reloj eran las 8:30 de la noche. Perdí la presentación completa. Llegué a casa y Valeria estaba llorando en la cocina. Sofía estaba en su cuarto, aún con el tutú puesto, limpiándose el maquillaje frente al espejo. Entré a su habitación y cuando me vio, volteó la cara. «Ya no importas, papá», me dijo con una voz tan pequeña que se me partió el corazón. Intenté abrazarla, pero ella se hizo a un lado. «Hueles feo», susurró. Esas 2 palabras me cayeron como un balde de agua helada. Salí de su cuarto y Valeria me confrontó en la sala. «Esto tiene que parar, Rodrigo. Estás destruyendo a esta familia». Yo exploté, grité que estaba exagerando, que había tenido un día terrible, que no entendía la presión que yo llevaba. Ella solo movió la cabeza y se fue a dormir. Esa noche dormimos en habitaciones separadas por primera vez en nuestro matrimonio. En el trabajo las cosas también empezaron a deteriorarse. Llegaba tarde, con resaca, irritable. Cometí errores en cálculos estructurales que casi cuestan miles de pesos a la empresa. El ingeniero Ramírez me llamó a su oficina y me dio una advertencia formal. «Méndez, no sé qué te está pasando, pero necesitas resolverlo, o vamos a tener que tomar decisiones difíciles». El miedo a perder mi empleo hizo que dejara de beber durante 2 semanas. Me sentí orgulloso. Le dije a Valeria que lo había dejado, que había sido solo una mala racha. Ella quería creerme. Vi esperanza en sus ojos, pero yo sabía la verdad. No había dejado de beber porque quisiera, sino porque tenía miedo. En cuanto ese miedo disminuyó, volví. Esta vez fue peor. Como había probado que podía dejarlo cuando quisiera, me sentí con más libertad para beber. Empecé a esconder botellas. Una en el garaje, detrás de las cajas de herramientas, otra en mi auto, en la cajuela, debajo de la llanta de refacción. Botellas de whisky, de vodka, ya no solo cerveza. Bebía en el camino de regreso del trabajo, estacionándome en el Parque Chipinque, viendo la ciudad desde arriba mientras le daba tragos a la botella. Me sentía completamente solo, aunque estuviera rodeado de millones de personas allá abajo. Valeria encontró una de las botellas. Fue un jueves por la tarde, estaba buscando un desarmador en el garaje y la vio. Cuando llegué a casa, ella estaba sentada en la mesa del comedor con la botella enfrente, llorando en silencio. Los niños estaban en casa de su abuela. «Me mentiste», me dijo sin gritar, sin drama, solo con una tristeza profunda que me destrozó. «Me prometiste que habías parado y me mentiste a la cara». Intenté explicar, justificar, minimizar. Nada funcionó. «No te reconozco, Rodrigo», me dijo. «El hombre con el que me casé no existe más». Se levantó y se fue a la habitación. Yo me quedé ahí, solo, con esa botella frente a mí, y lo que hice fue terminarla. Los siguientes meses fueron una espiral descendente. Valeria dejó de hablarme excepto para lo estrictamente necesario. Dormíamos en la misma cama, pero había un abismo entre nosotros. Los niños empezaron a tener problemas en la escuela. Mateo, que siempre había sido un estudiante excelente en el Colegio Americano de Monterrey, empezó a reprobar materias. La maestra llamó a Valeria preocupada. Sofía desarrolló pesadillas, se orinaba en la cama, algo que no hacía desde los 4 años. Mi hija estaba somatizando el caos que yo había traído a nuestra casa. Hubo un incidente que debió haberme despertado, pero ni siquiera eso fue suficiente. Era un domingo. Habíamos ido a comer a casa de los padres de Valeria en Santa Catarina. Yo había bebido en el camino, pensando que nadie se daría cuenta. Durante la comida, mi suegro, don Alberto, un hombre serio pero bueno, hizo un comentario sobre un partido de fútbol. Yo lo tomé como un ataque personal, no sé por qué. Mi mente estaba nublada por el alcohol. Me levanté de la mesa gritando, diciendo cosas horribles de las que ni siquiera me acuerdo bien. Valeria me sacó de ahí prácticamente arrastrándome. Los niños lloraban en el asiento trasero del auto. Cuando llegamos a casa, Valeria me dijo:
Si no buscas ayuda, voy a tomar a los niños y me voy a ir. Por primera vez, entendí que no era una amenaza vacía. Ella hablaba en serio. Busqué en Internet. ¿Cómo dejar de beber? Alcohólicos Anónimos Monterrey. Tratamiento para el alcoholismo. Encontré direcciones, números telefónicos, testimonios, pero cada vez que estaba a punto de hacer la llamada, el orgullo me detenía. Yo no soy un alcohólico, pensaba. Los alcohólicos son personas que viven en la calle, que han perdido todo. Yo tengo una casa, un trabajo, una familia. No entendía que justamente estaba en proceso de perderlo todo. El alcohol era mi refugio, pero se había convertido en mi prisión, y yo mismo había construido los barrotes sin darme cuenta. Una noche, era martes, llegué a casa más tarde que de costumbre. Había estado en un bar nuevo cerca del TEC de Monterrey, el Bar Babel, en la avenida Vasconcelos. Bebí más de la cuenta, tanto que casi no podía manejar. Cuando entré a casa, todo estaba oscuro. Pensé que todos dormían. Fui directamente al garaje a buscar otra botella que tenía escondida. Cuando encendí la luz, Sofía estaba ahí, sentada en el piso, con las manos juntas y los ojos cerrados. Me quedé congelado. Ella no me había escuchado entrar. Estaba tan concentrada en lo que estaba haciendo. Y entonces escuché sus palabras, claras como el cristal, inocentes y puras como solo un niño puede decirlas. Jesús, cambia a mi papá, por favor. Haz que mi papá vuelva a ser como antes. Te lo pido con todo mi corazón. Me derrumbé ahí mismo, en el piso del garaje, junto a mi hija de 8 años que oraba por mí mientras yo buscaba otra botella para destruirme. Ella abrió los ojos y me vio llorando. No dijo nada, solo se acercó y me abrazó. Yo no merecía ese abrazo, no merecía su amor, no merecía nada, pero ella me lo dio de todas formas, y en ese momento algo se rompió dentro de mí. No fue una liberación inmediata, no fue un milagro instantáneo, fue el comienzo del fin de mi negación. Por primera vez admití en voz alta y entre sollozos, necesito ayuda, Dios, necesito ayuda. Después de aquella noche en el garaje con Sofía, intenté cambiar por mi cuenta. Me levanté al día siguiente con una determinación que creí inquebrantable. Tiré todas las botellas que tenía escondidas. Llamé a Valeria al trabajo y le dije que todo iba a ser diferente, que había tocado fondo y que ahora sí iba en serio. Ella no dijo mucho, solo un «espero que sea cierto», con un tono que mezclaba esperanza y escepticismo. Yo entendía su desconfianza. Le había fallado tantas veces que mis promesas ya no tenían peso. Los primeros 3 días fueron un infierno. No tenía idea de que mi cuerpo estaba tan dependiente del alcohol. Me despertaba en las madrugadas empapado en sudor, temblando, con náuseas que me obligaban a correr al baño. En el trabajo no podía concentrarme. Las manos me temblaban tanto que no podía ni sostener el lápiz para hacer bocetos. Mis compañeros notaban algo raro, pero no decían nada. El ingeniero Ramírez me preguntó si estaba enfermo y le dije que era solo un virus estomacal. En realidad, estaba atravesando un síndrome de abstinencia que no sabía cómo manejar. Al 4.º día, manejando de regreso a casa por la avenida Morones Prieto, pasé frente a un 7-Eleven. El letrero de cerveza en la ventana brillaba como un faro en la oscuridad. Sentí una ansiedad tan intensa que tuve que orillarme. Me quedé ahí agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos, debatiendo conmigo mismo. Solo una, pensé. Una cerveza para calmar los nervios, y después ya no más. Me bajé del auto, entré a la tienda, y cuando estaba a punto de abrir el refrigerador, vi a un niño con su mamá comprando leche. El niño tendría la edad de Mateo. Me acordé de mi hijo, de cómo me había dejado de hablar en las últimas semanas, de cómo ya no me buscaba para jugar PlayStation como antes. Salí corriendo de esa tienda, me subí al auto y lloré hasta que se me pasó el temblor. Esa noche le conté a Valeria lo que había pasado. Estábamos en la cocina, ella preparaba la cena, mientras los niños hacían tarea en sus cuartos. «Casi recaigo hoy», le dije. Por primera vez en meses, ella dejó lo que estaba haciendo y me miró realmente, no con la mirada distante que había tenido últimamente, sino con atención genuina. «Rodrigo,
No puedes hacer esto solo, me dijo suavemente. Necesitas ayuda profesional. Esto es una enfermedad. Yo sentí que admitir eso era admitir que era débil, que había fracasado como hombre, como padre, como esposo. Pero algo en su mirada me hizo asentir. Tenía razón, y en el fondo yo lo sabía. Sin embargo, el orgullo seguía siendo más fuerte que la razón. Pasaron 2 semanas más donde intenté mantenerme sobrio por pura fuerza de voluntad. Iba a trabajar, regresaba directo a casa, cenaba con la familia, me iba a dormir temprano, pero era como caminar sobre vidrios todo el tiempo. Cualquier cosa me irritaba. Si Mateo dejaba sus tenis en la sala, yo explotaba. Si Sofía ponía la televisión muy alta, le gritaba de una manera desproporcionada. Valeria caminaba en puntas alrededor de mí, tratando de mantener la paz, agotándose en el proceso de ser el amortiguador entre mis arrebatos y los niños. Una tarde, era viernes, y habíamos acordado ir a cenar al restaurante Los Arcos en San Pedro, un lugar que nos encantaba como familia. Era un intento de Valeria por restaurar algo de normalidad, de crear un recuerdo feliz que últimamente escaseaban tanto. Durante la cena, todo parecía ir bien. Los niños reían. Valeria sonreía. Yo me sentía casi como el hombre que solía ser. Pero entonces el mesero se acercó a tomar nuestra orden de bebidas. ¿Les traigo algo de tomar mientras deciden? ¿Cerveza? ¿Algún cóctel? Valeria inmediatamente dijo, «Solo refrescos para todos, gracias». El mesero se fue y yo sentí una rabia irracional. «¿Por qué hablaste por mí?», le dije con un tono más alto de lo apropiado. Las familias de las mesas cercanas voltearon a vernos. Valeria se puso roja. «Rodrigo, por favor, no aquí», susurró. Pero yo ya estaba enganchado en esa rabia sin sentido. «Puedo decidir qué tomar yo solo. No necesito que me trates como un niño». Mateo y Sofía se hundieron en sus asientos, esa postura corporal que ya conocían tan bien cuando papá empezaba a ponerse difícil. Valeria tomó su bolsa, se paró de la mesa y dijo con voz firme pero quebrada, «Niños, vámonos». Salieron del restaurante dejándome solo en la mesa. Yo me quedé ahí, sintiéndome justificado por 2 minutos hasta que la realidad cayó como un yunque. Acababa de arruinar otro momento familiar por mi incapacidad de controlar mis emociones. Pagué la cuenta sin haber comido nada y salí al estacionamiento. Ellos ya no estaban. Habían tomado un Uber de regreso a casa. Me senté en mi auto y ahí fue cuando la tentación se volvió insoportable. Había un bar justo enfrente, el Sports Bar Alanis, con su letrero de neón invitándome a entrar. Ya arruiné la noche de todas formas, pensé. Una copa no va a hacer diferencia. Crucé la calle como un hombre poseído, entré al bar y pedí un whisky doble. El primer trago quemó mi garganta y por un momento todo lo demás desapareció. El segundo fue más suave. Para el tercero, ya había olvidado por qué estaba enojado en primer lugar. No recuerdo cómo llegué a casa esa noche. Lo siguiente que supe fue que estaba en la entrada de mi casa a las 2 de la mañana, rebuscando las llaves que se me caían una y otra vez. Cuando finalmente logré abrir, Valeria estaba despierta en la sala, esperándome. No lloró, no gritó, solo me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. Derrota total. «Se acabó, Rodrigo», dijo con una calma aterradora. «No puedo más. Los niños no pueden más. Te amo, pero no puedo verte destruirte y destruirnos en el proceso». Se levantó y subió las escaleras. Yo me desplomé en el sofá, todavía borracho, todavía en negación, pensando que mañana todo estaría mejor, que ella no hablaba en serio. Pero sí hablaba en serio. El sábado por la mañana, cuando desperté con la peor resaca de mi vida, Valeria ya había empacado maletas para ella y los niños. Estaban en la sala, las 3 maletas alineadas junto a la puerta. Sofía tenía su mochila de unicornios, la que usaba cuando íbamos de viaje. Mateo no me miraba. Tenía los ojos rojos de haber llorado. «Nos vamos a quedar con mis papás por un tiempo», dijo Valeria. Su voz no tenía emoción, como si ya hubiera llorado todo lo que tenía para llorar. «Cuando estés listo para buscar ayuda de verdad,
me llamas, pero no voy a exponer a nuestros hijos a esto ni un día más. Intenté detenerlos. Me arrodillé, literalmente me arrodillé frente a Valeria y le supliqué: por favor, no te los lleves, lo voy a arreglar, te lo prometo. Ella solo movió la cabeza. Ya no creo en tus promesas, Rodrigo. Necesito ver acciones. El Uber llegó y los tres subieron. Sofía volteó a verme por la ventana trasera con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mateo miraba al frente, con la mandíbula apretada, tratando de ser fuerte. Y Valeria, mi Valeria, la mujer que había sido mi compañera por 15 años, me dio una última mirada antes de que el auto arrancara. Una mirada que decía adiós. La casa quedó en un silencio sepulcral. Por primera vez en años estaba completamente solo. Caminé por las habitaciones vacías como un fantasma. El cuarto de Sofía todavía olía a su champú de fresa. En el cuarto de Mateo, su guante de béisbol estaba sobre el escritorio, esperando un partido que quién sabe cuándo sería. En mi habitación, el lado de Valeria de la cama estaba tendido perfectamente, como si nadie hubiera dormido ahí en semanas, lo cual probablemente era cierto. Durante los siguientes días viví en piloto automático. Iba a trabajar, regresaba a casa y bebía hasta quedarme dormido en el sofá. Ya ni siquiera me molestaba en esconder las botellas. Las dejaba en la mesa de la sala, evidencia de mi fracaso para que cualquiera la viera, aunque ya no había nadie que la viera. Valeria me mandaba mensajes de texto cortos. Los niños están bien. Mateo tiene partido el sábado. Sofía pregunta por ti. Cada mensaje era un cuchillo en el pecho. Yo respondía con promesas vacías que ni yo mismo creía. Voy a cambiar. Dame otra oportunidad. ¿Los extraño tanto? En el trabajo, finalmente todo explotó. Había una junta importante con un cliente potencial, un desarrollo grande en Valle Oriente que significaba millones para la empresa. Yo era el ingeniero líder del proyecto y debía presentar los planes estructurales. La noche anterior me había prometido a mí mismo que no bebería, que tenía que estar lúcido para esta presentación, pero a las 8 de la noche, el pánico se apoderó de mí. Solo una copa para calmar los nervios, me dije. Ya conocen cómo termina esa historia. Llegué a la junta con 20 minutos de retraso, oliendo a alcohol, con los ojos rojos y las manos temblorosas. No pude articular ni dos oraciones coherentes. El cliente se levantó y se fue. El ingeniero Ramírez me despidió en ese mismo momento, frente a todos. Recoge tus cosas y vete a Ars Méndez. No puedo tenerte aquí ni un día más. Salí de esa oficina en la torre Dataflux, completamente destruido. Había perdido mi trabajo, mi familia, mi dignidad. Me subí al auto y manejé sin rumbo por horas. Terminé en el Cerro de la Silla, en un mirador donde Valeria y yo íbamos cuando éramos novios. Me quedé ahí viendo la ciudad, todas esas luces representando vidas, familias, personas que probablemente tenían sus propios problemas, pero que al menos tenían algo. Yo no tenía nada. Saqué mi celular y vi las fotos. Mi boda con Valeria, Mateo recién nacido, Sofía dando sus primeros pasos, vacaciones en la playa de Tampico, cumpleaños, navidades, toda una vida que yo mismo había destruido, botella tras botella. Llamé a Valeria llorando. Eran las 11 de la noche. Perdí mi trabajo. Le dije entre sollozos. Lo perdí todo, Valeria. No sé qué hacer. Esperaba que me consolara, que me dijera que todo iba a estar bien, que regresara a casa. Pero lo que dijo fue diferente. Fue duro pero necesario. Rodrigo, yo no puedo salvarte. Tú eres el único que puede tomar la decisión de salvarte a ti mismo. Si no buscas ayuda profesional, si no admites que tienes un problema, no hay futuro para nosotros. Te amo, pero amo a mis hijos más, y no los voy a exponer a esto. Y colgó. Me quedé ahí sentado en el auto hasta el amanecer. Pensé en todo. Pensé en mi papá y cómo él también bebía, cómo yo juré que nunca sería como él, y cómo terminé siendo exactamente igual o peor. Pensé en mis hijos y en el legado que les estaba dejando. Un padre alcohólico, ausente, incapaz de controlar sus demonios,
Pensé en Valeria y en cómo la había hecho llorar incontables noches, cómo había transformado su amor en tristeza y desesperanza. Y pensé en mí, en quién era yo realmente debajo de todo ese alcohol, si todavía existía ese Rodrigo, o si el alcohol lo había matado completamente. Cuando el sol salió sobre Monterrey, iluminando la macroplaza a lo lejos, la catedral, el faro del comercio, todo ese paisaje que era mi ciudad, mi hogar, tomé mi celular y busqué en Google, Ayuda para Alcohólicos Monterrey urgente. Me salieron varios resultados: Alcohólicos Anónimos, centros de rehabilitación, líneas de ayuda. Mis manos todavía temblaban, no por la abstinencia esta vez, sino por el miedo. Miedo a admitir que necesitaba ayuda, miedo a fallar otra vez, miedo a que fuera demasiado tarde. Pero más que miedo, había una chispa pequeña de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Tal vez, solo tal vez, todavía había una forma de salir de esto. Llamé al primer número que apareció, un centro de atención llamado Nueva Vida en la Colonia Obispado. Una voz amable contestó al otro lado: Centro Nueva Vida. Buenos días, ¿en qué podemos ayudarle? Y por primera vez en años dije la verdad completa. Mi nombre es Rodrigo y soy alcohólico. Necesito ayuda. Las palabras salieron como un torrente, como si hubiera estado esperando toda mi vida para poder decirlas. La persona al otro lado del teléfono, una mujer llamada Rocío, me escuchó sin juzgar, sin interrumpir. Cuando terminé de contar mi situación, ella dijo algo que nunca voy a olvidar. Rodrigo, el hecho de que hayas hecho esta llamada significa que todavía hay esperanza. No estás solo en esto. Ven hoy mismo si puedes. Aquí estaremos esperándote. Pero incluso después de esa llamada, la batalla no había terminado. Todavía tenía que llegar hasta allá. Todavía tenía que enfrentar la realidad de sentarme en una sala con otros alcohólicos y admitir mi derrota frente a extraños. Esa era la parte más aterradora. La vulnerabilidad total, el quitarme todas las máscaras y mostrar la verdad podrida que había debajo. Manejé de regreso a mi casa, me bañé, me puse ropa limpia y me vi en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada era un desconocido. Ojos hundidos, cara hinchada, una tristeza profunda grabada en cada arruga. Este es tu último chance, me dije a mí mismo. O buscas ayuda ahora o vas a terminar muerto, solo y olvidado. Y con ese pensamiento agarré mis llaves y manejé hacia el Centro Nueva Vida, sin saber que ese día, ese viernes 14 de marzo, sería el primer día del resto de mi vida. Llegué al Centro Nueva Vida alrededor de las 10 de la mañana. Estaba ubicado en una casa antigua en la Colonia Obispado, cerca de la avenida Félix U. Gómez. Desde afuera se veía como cualquier otra casa del barrio, con paredes color beige y una pequeña placa junto a la puerta que decía Centro de Rehabilitación Nueva Vida, fundado en el amor de Cristo. Me quedé sentado en el auto por casi 15 minutos, con las manos en el volante, debatiendo si entrar o arrancar y no volver nunca. La vergüenza era un peso físico en mi pecho. ¿Qué iba a pensar la gente si me veían entrando ahí? ¿Qué iba a decir mi familia, mis amigos, los vecinos? Pero entonces recordé que ya no tenía trabajo, que mi familia se había ido, que no me quedaba nada que proteger excepto mi orgullo. Y el orgullo no me había dado más que dolor. Toqué la puerta y Rocío, la mujer con quien había hablado por teléfono, me recibió. Tenía unos 50 años, cabello corto y una sonrisa que irradiaba calidez genuina. Rodrigo, qué bueno que viniste, me dijo como si fuera un viejo amigo. Me hizo pasar a una sala pequeña con sillas en círculo, paredes pintadas de azul claro, y un crucifijo de madera colgado en la pared junto a un versículo bíblico que decía: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Mateo 11:28. Había 3 personas más sentadas: un hombre mayor de unos 60 años, una mujer joven de tal vez 25, y otro hombre de mi edad con mirada cansada. Todos me saludaron con la cabeza, sin preguntas, sin juicios. Rocío nos explicó que esto era un grupo de apoyo, no un tratamiento de internamiento,
y que aquí podíamos compartir nuestras historias en un ambiente seguro. Nadie los va a juzgar aquí, dijo. Todos estamos en el mismo barco, todos luchamos contra nuestros propios demonios. El hombre mayor, don Ramiro, habló primero. Contó que había perdido 20 años de su vida al alcohol, que había estado en la cárcel, que sus hijos no le hablaban, pero que llevaba 3 años sobrio gracias a Dios y a este grupo. La mujer joven, Daniela, contó entre lágrimas que había empezado a beber a los 16 para escapar del abuso en su casa, y que ahora, a los 25, estaba luchando por recuperar la custodia de su hija de 4 años. Cuando me tocó hablar, sentí que la garganta se me cerraba. Todos me miraban con expectativa, pero también con comprensión. Empecé torpemente. Mi nombre es Rodrigo y yo no sé si realmente soy alcohólico. Rocío sonrió con ternura. Rodrigo, el primer paso es la honestidad. Cuéntanos tu historia sin miedo. Y entonces todo salió. Les conté sobre mi trabajo, sobre cómo el alcohol había empezado como algo social y se había convertido en mi prisión. Les conté sobre Valeria, sobre cómo había destruido mi matrimonio mentira tras mentira. Les conté sobre Mateo y Sofía, sobre cómo mi hija me había encontrado en el garaje buscando una botella mientras ella oraba por mí. Cuando llegué a esa parte, mi voz se quebró completamente. Mi hija de 8 años estaba pidiendo a Jesús que cambiara a su papá y yo estaba ahí buscando otra botella para seguir destruyéndome. Guía. El silencio en la sala era pesado pero no incómodo. Don Ramiro se acercó y puso su mano en mi hombro. Hermano, ese momento que viviste, esa oración de tu niña, eso no fue casualidad, eso fue Dios tocando a tu puerta. La pregunta ahora es, ¿vas a abrir? Sus palabras me golpearon porque tenían razón. Durante toda mi vida me había considerado católico. Iba a misa en la Catedral de Monterrey en Navidad y ocasionalmente en Pascua, pero era una fe superficial, de ritual, no de corazón. Nunca había pensado realmente en Dios como alguien personal, alguien que se preocupara por mí, por mi dolor, por mi adicción. Pero en ese momento, recordando a Sofía en el garaje con sus manitas juntas orando, me di cuenta de que tal vez Dios sí me estaba buscando, que tal vez no era demasiado tarde. Rocío me explicó que el programa incluía reuniones 3 veces por semana y que también había un grupo de oración los domingos en una iglesia evangélica cercana, la Iglesia Vida Abundante, en la colonia Mitra Centro. No es obligatorio, aclaró, pero muchos de nuestros hermanos que han encontrado libertad total lo han hecho cuando le entregan su adicción a Cristo. Yo no estaba seguro de qué significaba eso exactamente, pero estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Me fui de esa primera sesión sintiéndome extrañamente más ligero, como si al haber puesto mi vergüenza sobre la mesa, su peso hubiera disminuido un poco. Los siguientes días fueron una batalla constante. Me comprometí a no beber solo por hoy, como me enseñaron en el grupo. No, nunca más, porque eso era demasiado abrumador, sino solo hoy. Mañana me preocuparía por mañana. Encontré trabajo temporal como asesor en una ferretería El Constructor, en la Colonia Moderna. No era lo que había estudiado, no era lo que había sido, pero era honesto y me mantenía ocupado. El dueño, don Jorge, era un hombre cristiano que conocía a Rocío. Cuando ella le explicó mi situación, él me dio la oportunidad sin pensarlo 2 veces. Todos merecemos una segunda oportunidad, me dijo el primer día. Yo también tuve mis luchas, hermano. Le envié un mensaje a Valeria contándole que había buscado ayuda, que estaba yendo a un grupo de apoyo, que había encontrado trabajo. Ella respondió con un simple, «Me alegro por ti. Sigue adelante». No era mucho, pero era más de lo que había recibido en semanas. No me pidió que regresara, no dijo que me perdonaba, solo reconoció mi esfuerzo. Eso era suficiente por ahora. Los niños no sabían nada todavía. Valeria quería ver si mi cambio era real antes de darles esperanza. No la culpaba. Yo había fallado tantas veces que era justo que ella protegiera sus corazones. Un miércoles por la noche, después de mi turno en la ferretería, fui a una de las reuniones del grupo.
Esa noche había alguien nuevo, un pastor joven de la iglesia Vida Abundante llamado Esteban. Tenía unos 35 años, vestía casual, jeans y camisa, nada formal, y hablaba con una pasión que me intrigó. Compartió su propio testimonio. Había sido adicto a las drogas en su juventud, había vivido en las calles de Guadalajara, había tocado fondo de maneras que yo no podía ni imaginar. Pero Jesús me encontró en mi peor momento, dijo con lágrimas en los ojos. Cuando yo ya no tenía fuerzas para buscarlo, Él vino a buscarme a mí, y me dijo, Esteban, yo puedo liberarte de esto que te tiene atado. Y lo hizo. Llevo 10 años libre, no por mi fuerza, sino por la de Él. Después de la reunión, me acerqué a Esteban, le conté sobre Sofía, sobre su oración en el garaje. Hermano Rodrigo, me dijo con una sonrisa, esa niña tiene una fe que mueve montañas. Dios escuchó su oración, por eso estás aquí. Pero ahora tienes que tomar una decisión. ¿Quieres seguir luchando contra esto con tus propias fuerzas? ¿O estás dispuesto a entregarle esta batalla a Jesús? Yo no sabía bien qué contestar. No sé cómo hacer eso, admití. Que no sé cómo entregar algo a Dios. Nunca he sido muy religioso. Esteban rió suavemente. No se trata de religión, hermano. Se trata de relación. Solo tienes que hablarle, decirle la verdad, pedirle que te ayude. Él ya sabe todo de todas formas. Solo está esperando que tú lo invites a tu vida. Esa noche, solo en mi casa vacía, intenté orar. Me sentía ridículo al principio. Me arrodillé junto a mi cama, algo que no había hecho desde que era niño, y empecé a hablar en voz alta. Dios, soy Rodrigo. No sé si me puedes escuchar. No sé si te importo después de todo lo que he hecho, pero necesito tu ayuda. No puedo hacer esto solo. He intentado dejar de beber 1000 veces y siempre fallo. Estoy cansado de fallar. Estoy cansado de lastimar a las personas que amo. Mi hija oró por mí, y si ella tiene fe en que tú puedes cambiarme, entonces quiero creer eso también. Por favor, ayúdame. Quítame esta necesidad del alcohol. Dame fuerzas para ser el padre y el esposo que mi familia necesita. No sé cómo hacer esto, pero si tú me ayudas, yo voy a intentarlo con todo lo que tengo. No hubo una luz del cielo, no escuché una voz audible, no sentí nada dramático. Pero cuando terminé de orar, había una paz extraña en mi pecho. No puedo explicarlo mejor que eso. Paz, como si alguien hubiera puesto una mano en mi hombro y me hubiera dicho, va a estar bien. Me acosté y dormí toda la noche de corrido por primera vez en meses, sin pesadillas, sin despertarme empapado en sudor. Cuando sonó mi alarma a las 6 de la mañana, me sentía diferente, no curado, no milagrosamente libre de tentación, pero diferente, más esperanzado. El domingo siguiente, decidí ir a la iglesia Vida Abundante. Quedaba en una bodega remodelada en la colonia Mitras Centro, nada lujoso, solo hileras de sillas plásticas y un escenario pequeño con instrumentos musicales. Llegué temprano, nervioso, sin saber qué esperar. La gente empezó a llegar, familias completas, jóvenes, ancianos, todos con sonrisas genuinas, saludándose con abrazos. Esteban me vio y vino directo hacia mí. Rodrigo, ¡qué bendición que vinieras! Ven, siéntate adelante con nosotros. Me presentó a varias personas, la hermana Lupita, el hermano Fernando, la familia Garza. Todos me saludaron como si me conocieran de toda la vida. El servicio comenzó con música. No era como la música de la Iglesia Católica que conocía, con órgano y coros formales. Esto era diferente. Guitarras eléctricas, batería, gente levantando las manos, cantando con los ojos cerrados, algunos llorando. Al principio me sentí fuera de lugar, como un intruso en un club privado. Pero había algo en la atmósfera, algo en la sinceridad de la adoración que me tocó. Empecé a escuchar las letras de las canciones. Tu amor nunca falla, nunca se rinde, nunca se agota. Eres fiel, Señor, eres fiel. Grande es tu fidelidad. Cuando Esteban subió a predicar, habló sobre el hijo pródigo, esa parábola que yo había escuchado vagamente en alguna clase de catecismo de niño, pero la forma en que él la contó la hizo cobrar vida.
Habló del hijo que se fue de casa, que gastó toda su herencia en vida desenfrenada, que terminó cuidando cerdos y muriendo de hambre. Ese hijo tocó fondo, dijo Esteban. Llegó al punto donde no tenía nada, ni dinero, ni amigos, ni dignidad. Y ahí fue cuando volvió en sí, dice la Biblia. Ahí fue cuando se dio cuenta de que necesitaba regresar a casa. Yo me vi reflejado en cada palabra. Había tocado fondo, había perdido todo, y ahora estaba intentando encontrar el camino de regreso. Pero lo que más me impactó fue la segunda parte de la historia. Cuando el padre vio a su hijo venir de lejos, continuó Esteban, con voz emocionada, corrió hacia él. No esperó a que el hijo llegara, no le echó en cara sus errores, no le dijo, «Te lo dije». Corrió, lo abrazó, lo besó, le puso el mejor manto, le puso un anillo en su dedo y le hizo una fiesta. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de nuestro Padre Celestial. No importa qué tan lejos hayas caído, no importa qué tan sucio estés, Él está esperando correr hacia ti en el momento que tú des un paso hacia Él. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Me vi a mí mismo como ese hijo, sucio, quebrado, avergonzado, pero caminando de regreso a casa. Y sentí en lo profundo de mi ser que Dios estaba corriendo hacia mí, no para condenarme, sino para abrazarme. Al final del servicio, Esteban hizo un llamado. Si hay alguien aquí hoy que necesita entregar su vida a Cristo, que necesita ese abrazo del Padre, que necesita empezar de nuevo, los invito a pasar al frente. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente procesara lo que estaba haciendo. Caminé hacia el frente, junto con otras 3 personas. Esteban nos hizo repetir una oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he fallado, que no puedo salvarme a mí mismo. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Te pido que entres a mi corazón, que seas mi Señor y mi Salvador, que me transformes de adentro hacia afuera. Renuncio a mi vieja vida y acepto la vida nueva que tú me das. En el nombre de Jesús. Amén. Repetí cada palabra con todo mi corazón. Y cuando terminé, algo pasó. No puedo explicarlo científicamente, no puedo probarlo, pero sé lo que sentí, como si un peso de 1000 kilos se hubiera levantado de mis hombros, como si cadenas invisibles que me habían atado durante años se hubieran roto. Caí de rodillas y lloré como no había llorado en mi vida adulta, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de alivio, de liberación, de esperanza. La congregación me rodeó, pusieron sus manos en mis hombros y mi espalda, y empezaron a orar por mí. No entendía todo lo que decían. Algunos oraban en español, otros en lo que parecía ser otro idioma, pero sentía el amor, sentía la sinceridad. Cuando finalmente me puse de pie, Esteban me abrazó fuerte. Bienvenido a la familia, hermano Rodrigo. Este es el primer día de tu nueva vida. Ya no caminas solo. Me dio una Biblia, una versión, Nueva Versión Internacional, y me dijo, lee el Evangelio de Juan primero. Ahí vas a conocer quién es Jesús realmente. Salí de esa iglesia transformado. No transformado en el sentido de que ya no iba a tener tentaciones o luchas, sino transformado en el sentido de que ahora tenía una razón para luchar, una fuerza más grande que yo mismo en la cual apoyarme. Llegué a casa y por primera vez en años no sentí el impulso de buscar una botella. Abrí la Biblia que Esteban me había dado y empecé a leer Juan, capítulo 1. Las palabras saltaban de la página. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Yo había vivido en tinieblas tanto tiempo, pero ahora había una luz, pequeña todavía, pero real. Le mandé un mensaje largo a Valeria. Le conté sobre el grupo de apoyo, sobre el pastor Esteban, sobre la iglesia, sobre mi decisión de entregarle mi vida a Cristo. Terminé el mensaje diciendo, sé que he fallado tantas veces que mis palabras ya no significan nada. No te pido que regreses, no te pido que confíes en mí todavía, solo te pido que ores por mí como Sofía oró aquella noche. Porque su oración fue escuchada, Valeria.
Dios me está cambiando, y esta vez es diferente porque no lo estoy haciendo con mis fuerzas, sino con las de Él. Ella no respondió esa noche, ni al día siguiente. Pasaron 3 días, y yo me mantuve firme, yendo a trabajar, yendo a las reuniones del grupo, leyendo la Biblia, orando. El 4.º día, recibí un mensaje de ella. Los niños quieren verte. Puedes venir a la casa de mis papás el sábado a las 3. No te prometo nada, Rodrigo, pero quiero ver si este cambio es real. Mi corazón casi explota de alegría. Iba a ver a mis hijos. No sabía cómo iba a ser ese encuentro, si me iban a recibir con alegría o con resentimiento, pero iba a verlos, y eso era más de lo que me merecía. Esa semana la viví con una mezcla de emoción y terror. Cada noche antes de dormir, oraba: Señor, ayúdame a ser el padre que mis hijos necesitan. Ayúdame a mostrarles que el cambio es real. Dame las palabras correctas, la actitud correcta, que ellos puedan ver tu luz en mí. El sábado llegó y manejé hacia la casa de los padres de Valeria en Santa Catarina, con las manos sudando y el corazón latiendo como tambor. Toqué la puerta, y fue Valeria quien abrió. Se veía cansada, pero también había algo diferente en sus ojos. No esperanza exactamente, pero tal vez la sombra de una posibilidad. Están en el jardín, sí, me dijo. Caminé hacia atrás y los vi. Mateo jugando con una pelota y Sofía columpiándose. Cuando me vieron, Sofía gritó: «¡Papá!», y corrió hacia mí. La alcé en mis brazos y la abracé tan fuerte que probablemente le saqué el aire. «Te extrañé tanto, princesa», le susurré. Mateo se acercó más lentamente, cauteloso. Puse a Sofía en el suelo y me arrodillé para estar a la altura de mi hijo. «Mateo, sé que te he fallado. Sé que te he decepcionado y te he lastimado, pero quiero que sepas que estoy luchando para cambiar, para ser el papá que te mereces». Él me miró con esos ojos que se parecían tanto a los míos, procesando, evaluando, y entonces, sin decir palabra, se lanzó a mis brazos y lloró. Los 3 lloramos ahí, en el jardín de la casa de los abuelos, mientras Valeria nos miraba desde la puerta con lágrimas en sus propios ojos. Ese primer encuentro con mis hijos en casa de los suegros fue apenas el comienzo de un camino largo y difícil. No hubo un regreso triunfal a casa. No hubo abrazos de reconciliación inmediata con Valeria. No hubo y vivieron felices para siempre, instantáneo. La realidad de la restauración fue mucho más compleja, más dolorosa y más lenta de lo que mi corazón desesperado hubiera querido. Valeria estableció límites claros desde el principio. Yo podría ver a los niños los sábados por la tarde en casa de sus padres, bajo supervisión. Nada de llevarlos a ningún lado, nada de estar a solas con ellos, nada de promesas que no pudiera cumplir. Cada visita dependía de mi sobriedad continua y de mi participación activa en el grupo de apoyo y en la iglesia. Los primeros sábados fueron extraños y torpes. Mateo y Sofía no sabían cómo actuar conmigo, como si estuvieran caminando sobre cáscaras de huevo, esperando en cualquier momento que el papá borracho y explosivo reapareciera. Yo intentaba demasiado. Trataba de compensar meses de ausencia con un par de horas de atención exagerada. Les llevaba juguetes que no podía pagar con mi salario de la ferretería. Trataba de hacerlos reír con chistes forzados. Preguntaba obsesivamente si estaban bien, si me extrañaban, si me perdonaban. El pastor Esteban me detuvo cuando le conté sobre esto en una de nuestras sesiones de mentoría. «Hermano Rodrigo, tus hijos no necesitan un payaso ni un Santa Claus. Necesitan un papá presente, honesto y constante. Deja de intentar comprar su perdón y simplemente sé auténtico con ellos». Tomé su consejo en serio. El siguiente sábado, llegué sin juguetes, sin grandes planes. Simplemente me senté en el jardín con ellos y pregunté: «¿Qué quieren hacer hoy?». Sofía sugirió que dibujáramos y Mateo quería que jugáramos fútbol. Hicimos ambas cosas. Dibujé con Sofía en el piso del porche mientras ella me contaba sobre su clase de arte en la escuela, sobre su mejor amiga Camila, sobre cómo había sacado 10 en su examen de matemáticas.
La escuché de verdad, no solo esperando mi turno para hablar, sino realmente escuchando cada palabra como si fuera lo más importante del mundo. Luego jugué fútbol con Mateo en el jardín, dejando que él me ganara, pero también jugando con honestidad, riendo cuando yo fallaba un tiro, felicitándolo cuando él metía un gol. Al final de la tarde, cuando los abracé para despedirme, Mateo me susurró: «Estuvo bien hoy, papá, gracias por venir». Esas palabras simples significaron más para mí que cualquier premio o reconocimiento que hubiera recibido en mi vida profesional. Manejé de regreso a mi casa vacía con lágrimas de gratitud rodando por mis mejillas. Le di gracias a Dios en voz alta en el auto. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por la paciencia de mis hijos. Ayúdame a no fallarles otra vez. La tentación de beber todavía estaba ahí, especialmente en los momentos de soledad, cuando regresaba a una casa silenciosa, sin risas de niños, sin la presencia de Valeria. Pero cada vez que sentía ese jalón, ese susurro en mi mente que decía, «Una cerveza no va a hacer daño», llamaba a alguien del grupo de apoyo. Don Ramiro se convirtió en mi principal contacto. Me había dado su número y me dijo: «Llámame a cualquier hora, día o noche, si sientes que vas a recaer, ¿no?». Una noche particularmente difícil. Era martes y estaba en casa después del trabajo. Llamé a don Ramiro a las 11 de la noche. «Hermano, discúlpame por la hora, pero estoy luchando. Pasé frente a un Oxxo y casi me bajo a comprar. Necesito hablar con alguien». Él no se molestó, no me hizo sentir como una carga. «Voy para allá», dijo simplemente. 20 minutos después estaba en mi puerta con una Biblia en la mano y 2 cafés de una máquina expendedora. Nos sentamos en mi sala hasta las 2 de la mañana hablando sobre la lucha, sobre la tentación, sobre cómo el enemigo ataca más fuerte cuando estamos solos y vulnerables. Leyó conmigo 1 Corintios 10:13. «Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir». «¿Ves, Rodrigo?», me dijo don Ramiro señalando el versículo. «Dios siempre provee una salida. Esta noche, yo soy tu salida. La próxima vez, será otra persona u otra cosa. Pero nunca estás solo en esta batalla». Oramos juntos y cuando él se fue, yo pude dormir en paz. La tentación había pasado. Esos momentos se repitieron varias veces en los primeros meses. No todas las noches, pero sí con la frecuencia suficiente para recordarme que mi sobriedad era una decisión diaria. A veces una decisión de cada hora, a veces una decisión de cada minuto. En la Iglesia Vida Abundante me integré a un grupo pequeño de hombres que se reunía los jueves por la noche en la casa del hermano Fernando en la Colonia del Valle. Éramos 6 hombres de diferentes edades y trasfondos, pero todos luchando con nuestras propias batallas. Adicciones, problemas matrimoniales, asuntos de ira, pornografía, inseguridades. Ese grupo se convirtió en mi refugio seguro, donde podía ser completamente honesto sin miedo a ser juzgado. Compartíamos nuestras victorias y nuestras derrotas, orábamos unos por otros, nos rendíamos cuentas mutuamente. El hermano Fernando, un contador de unos 45 años, era nuestro líder. Tenía una sabiduría tranquila y una forma de hacer las preguntas correctas que te obligaban a examinar tu corazón con honestidad. Una noche, durante nuestra reunión, él nos preguntó: ¿qué les da más miedo? ¿Volver a caer o tener éxito en su restauración? La pregunta me pareció extraña al principio. Obviamente temía volver a caer. ¿Por qué tendría miedo del éxito? Pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que había algo de verdad ahí. Una parte de mí tenía miedo de ser restaurado completamente, porque eso significaría responsabilidad total. Significaría no tener más excusas. Significaría vivir a la altura de este nuevo Rodrigo que Dios estaba formando. Era más fácil, en cierto sentido retorcido, permanecer en el rol de hombre quebrado intentando recuperarse, que asumir el rol de hombre restaurado viviendo en victorias.
Compartí este pensamiento con el grupo y todos asintieron con reconocimiento. Hermano, dijo Carlos, un maestro de secundaria que luchaba con ira. Eso es el enemigo, tratando de mantenerte pequeño. Dios no te rescató para que vivas en un estado perpetuo de casi recuperado. Te rescató para que vivas en libertad total, para que seas testimonio de su poder. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Esa noche oré: Señor, ayúdame a no tener miedo de la victoria completa que tú tienes para mí. Ayúdame a caminar en la libertad que pagaste con tu sangre. Mientras tanto, mi relación con Valeria avanzaba milímetro a milímetro. Después de 2 meses de visitas supervisadas los sábados, ella aceptó tomar un café conmigo en el Café Punta del Cielo en Plaza Fiesta San Agustín. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, ambos nerviosos, como si fuera una primera cita. Había tanto que decir que no sabíamos por dónde empezar. Finalmente, yo rompí el silencio. Valeria, sé que no puedo borrar el dolor que te causé. Sé que mis disculpas suenan vacías después de tantas promesas rotas, pero quiero que sepas que estoy diferente. No por mi fuerza, sino porque Dios está haciendo algo nuevo en mí. Y aunque sé que tú no me debes nada, quiero pedirte perdón por las mentiras, por las ausencias, por haberte hecho sentir sola en nuestro propio matrimonio, por haber puesto el alcohol antes que tú y los niños, por todo. Ella tenía lágrimas en los ojos. Rodrigo, he orado tanto por este momento. He orado para que Dios te cambiara, pero también he orado por mí para que Él sane mi corazón del resentimiento y la amargura, porque yo también necesito sanidad, no solo tú. Su honestidad me sorprendió, pero también me liberó. Había estado tan enfocado en mi propia recuperación que no había considerado completamente cuánto daño le había causado a ella, cuánta sanidad necesitaba su corazón también. ¿Qué necesitas de mí?, le pregunté. ¿Cómo puedo ayudarte en tu proceso? Necesito tiempo, dijo ella con suavidad, pero con firmeza. Necesito ver consistencia durante meses, no solo semanas. Necesito reconstruir confianza, y eso no pasa de la noche a la mañana. Y necesito que entiendas que aunque yo quiero que nuestra familia sea restaurada, no voy a sacrificar mi paz ni la seguridad emocional de nuestros hijos en el proceso. Asentí con entendimiento. Toma todo el tiempo que necesites. Yo voy a seguir haciendo mi parte, manteniéndome sobrio, yendo a terapia, creciendo en mi fe, siendo el mejor papá que puedo ser, y voy a esperar el tiempo que sea necesario. Empezamos a tener esas conversaciones de café regularmente, cada 2 semanas. No hablábamos solo sobre el pasado y el dolor, sino también sobre quiénes éramos ahora, sobre nuestros sueños, sobre Dios. Valeria me contó que ella también había estado yendo a la iglesia, a una congregación católica carismática en la Basílica de Guadalupe, en el centro, donde había encontrado un grupo de mujeres que oraban por matrimonios en crisis. Ellas han sido mis salvavidas, me dijo. Rido, me han enseñado a perdonar sin ser tonta, a tener esperanza sin ser ingenua, a confiar en Dios cuando no puedo confiar en las personas. En el trabajo, don Jorge me ascendió de asesor a encargado de la sección de construcción en la ferretería. No era ingeniería civil, no era diseñar edificios, pero era trabajo honesto, y don Jorge confiaba en mí. He visto tu cambio, Rodrigo, me dijo cuando me dio la noticia. No solo en que ya no hueles a alcohol, sino en tu actitud, en cómo tratas a los clientes, en tu compromiso. Eso es lo que busco en mi equipo. Su reconocimiento significó mucho, especialmente viniendo de alguien que me había dado una oportunidad cuando nadie más lo habría hecho. Con el dinero extra del ascenso, pude empezar a pagar las deudas que había acumulado durante mi época de alcoholismo. Tarjetas de crédito, préstamos, cuentas atrasadas. También empezaba a dar el diezmo en la iglesia, algo que el pastor Esteban había enseñado, pero que yo había resistido al principio. ¿Cómo voy a dar el 10% cuando apenas tengo para pagar mis cuentas?, le había preguntado. Él sonrió. Hermano, el diezmo no es sobre el dinero, es sobre la confianza.
es decirle a Dios, confío en que tú proveerás. Y créeme, Dios no puede ser deudor de nadie. Cuando honras a Dios con tus finanzas, Él honra tu fidelidad. Decidí intentarlo y, misteriosamente, las cuentas siempre cuadraban. Había suficiente para todo, no abundancia lujosa, pero suficiente. Los niños empezaron a abrirse más conmigo. Mateo me invitó a uno de sus partidos de béisbol, el primero al que asistiría en casi un año. Llegué al campo Chepito Cepeda con media hora de anticipación. Me senté en las gradas y cuando Mateo salió con su uniforme y me vio ahí, su sonrisa iluminó todo el campo. Jugó increíble ese día, conectó 2 hits y atrapó una bola difícil en el jardín izquierdo. Después del partido corrió hacia mí y me abrazó sin importarle que estuviera sudado. ¿Viste eso, papá? ¿Viste cuando atrapé esa bola? Lo vi todo, campeón. Estoy tan orgulloso de ti. Y lo decía en serio. No solo estaba orgulloso de su juego, sino de su resiliencia, de cómo había sobrevivido los meses difíciles, de cómo estaba dándole otra oportunidad a su papá. Sofía me pidió que fuera a su clase para el día de muestra y cuenta, donde los niños presentaban algo especial con ayuda de un familiar. Ella quería que yo hablara sobre mi trabajo de ingeniero. Valeria me dio permiso, aunque con cierta excitación. Preparé una presentación simple sobre cómo se construyen los edificios, llevé algunos planos viejos que todavía tenía, y hablé a la clase de 2º grado en la escuela Greenland de San Pedro Garza García. Los niños hicieron preguntas adorables. ¿Has construido un rascacielos? ¿Puedes construir un castillo? ¿Es difícil? Pero la mejor parte fue ver la cara de Sofía, radiante de orgullo, diciéndoles a sus compañeros, «Ese es mi papá. Él construye cosas grandes». En ese momento me di cuenta de que, para ella, yo era un héroe otra vez, y eso me llenó de una responsabilidad hermosa y aterradora de mantenerme a la altura de esa imagen. Sin embargo, no todo fue progreso lineal. Hubo momentos de retroceso, de luchas intensas. Una noche, 6 meses después de mi sobriedad, tuve una crisis fuerte. Había sido un día particularmente estresante en la ferretería. Un cliente difícil había reclamado sobre un pedido equivocado. Don Jorge estaba de mal humor por problemas con proveedores, y yo había cometido un error en el inventario que nos costó dinero. Llegué a casa sintiéndome como un fracaso total. Esa voz familiar susurró en mi mente. «Eres un inútil. Siempre serás un inútil. Una cerveza te ayudaría a olvidar todo esto». La tentación fue tan fuerte que literalmente me quité los zapatos y estaba a punto de salir a comprar cuando mi teléfono sonó. Era una videollamada de Sofía. Valeria le había dado permiso para que me llamara antes de dormir. «Papá, ¿puedes leerme un cuento antes de dormir?» Su carita en la pantalla, con su pijama de unicornios y su cabello recién peinado, fue como un balde de agua fría sobre la tentación. «Claro que sí, princesa. ¿Cuál quieres que te lea?» Ella corrió a buscar su libro favorito, La princesa y el dragón, y se acomodó en su cama mientras yo leía desde mi sala vacía. Cuando terminé, ella dijo, «Te amo que papá. Estoy muy feliz de que ya no estés triste como antes». Mi garganta se cerró. «Yo también te amo, mi amor, más que a nada en el mundo». Cuando colgó, me arrodillé junto al sofá y lloré. «Gracias, Señor, por enviar a mi hija justo en el momento que la necesitaba. Gracias por recordarme por qué estoy luchando». El pastor Esteban me enseñó sobre la importancia de renovar mi mente. Hermano Rodrigo, la batalla más grande no es contra la botella, es contra los patrones de pensamiento que te llevaron a la botella. Tienes que renovar tu mente con la palabra de Dios. Me recomendó que memorizara versículos que hablaran directamente a mi lucha. Empecé con Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo escribí en tarjetas y las puse por toda la casa, en el espejo del baño, en el refrigerador, en el tablero de mi auto. Cada vez que sentía debilidad, lo repetía en voz alta hasta que la verdad de esas palabras penetrara más profundo que la mentira de la tentación. También aprendí sobre el perdón, no solo recibir perdón, sino extenderlo.
Tuve que perdonar a mi papá por modelar una relación poco saludable con el alcohol, aunque él nunca me pidió perdón porque falleció años atrás sin reconocer que tenía un problema. Tuve que perdonar al ingeniero Ramírez por su trato duro que, aunque no justificaba mi alcoholismo, había sido parte del estrés que usé como excusa. Tuve que perdonarme a mí mismo, lo cual resultó ser lo más difícil. ¿Cómo perdono al hombre que lastimó a mi esposa y a mis hijos? Le pregunté a Esteban. Empiezas por entender que Dios ya te perdonó completamente en la cruz. Me respondió. Si Dios, quien es perfecto y santo, te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte a ti mismo? Eso no es humildad, es orgullo disfrazado. A los 9 meses de sobriedad, Valeria me dio la noticia que yo había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Los niños y yo queremos que regreses a casa. Mi corazón casi se detiene. ¿Estás segura?, le pregunté casi sin poder creerlo. No estoy segura de que todo será perfecto, admitió ella con honestidad. No estoy segura de que no tendremos más problemas o desafíos, pero estoy segura de que Dios está restaurando nuestra familia, y estoy segura de que el cambio en ti es real y duradero. Los niños te extrañan, yo te extraño, y aunque todavía tenemos mucho trabajo por delante en nuestro matrimonio, creo que es tiempo de que vuelvas a casa. Lloré como un niño. Nos abrazamos ahí en el Café Punta del Cielo, sin importarnos quién nos viera. Ella también lloraba. Gracias, le susurré. Gracias por no renunciar a mí, por darme otra oportunidad, por creer que el cambio era posible incluso cuando yo no creía. No lo hice sola, me dijo. Fue Dios quien me dio la fuerza para esperar, quien me dio sabiduría para establecer límites saludables, quien me mostró que tu cambio era genuino. Esto es obra de Él, no mía. El día que regresé a casa fue como volver a nacer. Los niños habían hecho un cartel que decía, «Bienvenido a casa». Papá con dibujos y calcomanías. Mateo me ayudó a cargar mis cosas del auto. Sofía no se despegaba de mi lado, agarrada de mi mano como si temiera que desaparecería si me soltaba. Valeria había preparado mi comida favorita, carne asada con frijoles charros y tortillas hechas a mano. Cenamos juntos como familia por primera vez en casi un año, contando historias, riendo, simplemente estando juntos. Esa noche, después de acostar a los niños, Valeria y yo hablamos hasta tarde. «Esto es un nuevo comienzo», me dijo. «El Rodrigo que se fue ya no existe. El Rodrigo que regresa es un hombre nuevo en Cristo. Y yo también. Soy diferente. Ambos tenemos que aprender a ser esposos otra vez, pero esta vez con Dios en el centro de nuestro matrimonio». Tenía razón. No fue fácil. Hubo momentos incómodos, patrones viejos que intentaban resurgir, heridas que todavía necesitaban sanar. Pero la diferencia era que ahora enfrentábamos todo juntos, con oración, con comunicación honesta, con la ayuda de nuestra comunidad de fe. Empezamos a asistir juntos a un grupo de matrimonios en la iglesia, liderado por una pareja mayor, los hermanos Villarreal, que habían estado casados por 35 años y habían sobrevivido sus propias crisis. Ellos nos enseñaron herramientas prácticas, cómo pelear de manera saludable, cómo comunicar necesidades sin atacar, cómo mantener vivo el romance en medio de las responsabilidades diarias, cómo orar juntos como pareja. Un año completo después de mi último trago, la iglesia me pidió que compartiera mi testimonio un domingo. Estaba aterrorizado. Pararme frente a 200 personas y contar la historia más vergonzosa y dolorosa de mi vida no era algo que me emocionara. Pero Esteban me animó. Tu historia no es tuya, hermano, es de Dios. Y alguien en esa congregación necesita escucharla para tener esperanza. Así que acepté. Esa mañana, con Valeria, Mateo y Sofía sentados en primera fila, conté mi historia. La caída, la destrucción, la oración de mi hija, el quebranto, la decisión de buscar ayuda, el encuentro con Cristo y la restauración milagrosa. Lloré varias veces durante el testimonio, pero también sonreí porque cada palabra era evidencia del poder transformador de Dios. Cuando terminé,
El pastor Esteban me abrazó en el escenario. Luego invitó a cualquiera que estuviera luchando con adicciones a pasar al frente para orar. Más de 20 personas pasaron. Hombres y mujeres de todas las edades, algunos llorando abiertamente, otros con vergüenza visible, pero todos buscando lo mismo que yo había buscado un año atrás: libertad, esperanza, un nuevo comienzo. Oré por cada uno de ellos, compartiendo no solo palabras bonitas, sino la verdad cruda. El camino no es fácil. Van a haber días difíciles. Van a tener que enfrentar dolor que han estado evitando, pero les prometo que vale la pena. La libertad que Cristo ofrece es real, y si Él pudo hacerlo conmigo, puede hacerlo con ustedes. Han pasado 3 años desde aquella noche en el garaje cuando escuché a Sofía orar por mí, 3 años desde que toqué fondo y reconocí que necesitaba ayuda. 3 años de sobriedad continua, de crecimiento, de aprendizaje, de restauración. Cuando miro hacia atrás, casi no reconozco al hombre que era. Es como si estuviera viendo la vida de otra persona, una película trágica que tuvo un final feliz que nadie esperaba. Pero las cicatrices están ahí, y aunque ya no sangran, me recuerdan constantemente de dónde vine y hacia dónde nunca quiero regresar. Mi relación con Valeria es completamente diferente ahora. No digo que sea perfecta, porque no lo es. Seguimos siendo humanos, seguimos teniendo desacuerdos, seguimos teniendo que trabajar diariamente en nuestro matrimonio. Pero la diferencia fundamental es que ahora enfrentamos todo como equipo, con Dios en el centro. Cada mañana, antes de que los niños se levanten, Valeria y yo tomamos café juntos en la cocina y oramos. A veces son oraciones largas donde derramamos nuestras preocupaciones y agradecimientos. A veces son oraciones cortas, simples. Señor, ayúdanos hoy a amarnos bien, a ser pacientes, a reflejar tu amor en nuestro hogar. Ese ritual matutino se ha convertido en el ancla de nuestro día. Hace 6 meses celebramos la renovación de nuestros votos matrimoniales en la Iglesia Vida Abundante. No fue una ceremonia lujosa ni costosa, solo nuestra familia cercana, amigos de la iglesia y los hermanos del grupo de apoyo que caminaron conmigo durante los momentos más oscuros. El pastor Esteban ofició la ceremonia y habló sobre cómo Dios es el Dios de las segundas oportunidades, el Dios que restaura lo que el enemigo intentó destruir. Cuando llegó el momento de los votos, yo había escrito los míos propios. Con la voz quebrada por la emoción, le dije a Valeria frente a todos: hace años te prometí amarte en las buenas y en las malas, pero rompí esa promesa de la peor manera. Hoy, como un hombre nuevo en Cristo, te prometo algo diferente. Te prometo buscarte a ti antes que cualquier refugio falso. Te prometo honestidad radical incluso cuando sea difícil. Te prometo que cuando caiga, porque seguiré siendo humano y falible, me levantaré inmediatamente y pediré ayuda. Te prometo que nuestros hijos verán en mí un modelo de lo que significa ser un hombre de Dios, un esposo fiel, un padre presente. Y te prometo que cada día elegiré amarte de nuevo, no con palabras vacías, sino con acciones consistentes. Valeria también escribió sus votos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Dijo: Rodrigo, hubo momentos donde creí que todo estaba perdido, donde la esperanza parecía una tontería, donde proteger mi corazón parecía más sabio que arriesgarme a creer en el cambio. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living
This wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish. Pero Dios me mostró que Él es más grande que nuestros errores, más poderoso que nuestro dolor, más fiel que nuestras promesas rotas. Hoy elijo perdonarte completamente, no porque lo merezcas, porque ninguno de nosotros merecemos la gracia de Dios, sino porque Cristo me perdonó primero. Elijo confiar otra vez. Elijo amar otra vez. Elijo construir un futuro contigo, sabiendo que ese futuro está fundamentado en la roca que es Jesucristo. No había un ojo seco en esa iglesia. Mateo y Sofía nos abrazaron a ambos después de que intercambiamos anillos nuevos, y los 4 lloramos juntos. Una familia restaurada por la gracia increíble de Dios. Mateo ahora tiene 15 años. Es un joven increíble, maduro más allá de su edad, probablemente porque tuvo que crecer más rápido de lo que debería. Sigue jugando béisbol y yo no me he perdido un solo partido en estos 3 años. Se convirtió en el capitán de su equipo en la liga pequeña y ahora juega en la categoría juvenil del Club Sultanes de Monterrey. Hace unas semanas, después de un partido donde conectó un jonrón en la 9ª entrada que ganó el juego, me buscó en las gradas y me abrazó fuerte. Gracias por estar aquí, papá. Siempre. Esas palabras simples son un regalo que nunca doy por sentado. Sé lo cerca que estuve de perder el privilegio de escucharlas. Mateo y yo tenemos conversaciones profundas ahora, de hombre a hombre. Aunque él todavía es técnicamente un adolescente, me hace preguntas sobre la vida, sobre las decisiones, sobre cómo resistir la presión de grupo. El otro día me preguntó, «Papá, algunos de mis amigos están empezando a tomar cerveza en las fiestas. ¿Qué hago cuando me ofrecen?» Mi corazón se aceleró porque esta era una de esas conversaciones cruciales donde mis palabras y mi ejemplo tenían que alinearse perfectamente. Nos sentamos en el patio trasero, el mismo lugar donde yo solía esconderme a beber, y le conté la verdad completa. «Hijo, en nuestra familia hay una predisposición al alcoholismo. Tu abuelo luchó con eso, yo luché con eso, y es posible que tú tengas esa misma predisposición genética. Pero más allá de eso, el alcohol no soluciona nada, solo enmascara el dolor temporalmente mientras crea problemas mayores. Yo perdí todo por perseguir ese escape falso. Mi trabajo, mi dignidad. Casi pierdo a tu mamá y a ustedes. Así que mi consejo es simple. No necesitas alcohol para divertirte, para ser aceptado, para ser hombre. La verdadera valentía es decir no cuando todos dicen sí». Me miró con esos ojos serios que se parecen tanto a los míos y preguntó, «¿Y si me equivoco? ¿Y si fallo como tú fallaste?» Esa pregunta me golpeó fuerte. «Mateo, lo más probable es que en algún punto de tu vida vas a fallar en algo, porque todos
Somos humanos. Pero la diferencia está en qué haces después de fallar. Yo fallé y en lugar de buscar ayuda inmediatamente, me hundí más profundo en el problema. Pasaron años antes de que admitiera que necesitaba ayuda. No cometas ese error. Si alguna vez te encuentras luchando con algo, cualquier cosa, prométeme que vendrás a mí o a tu mamá o al pastor Esteban o a alguien en quien confíes. El orgullo y el silencio casi me mataron. No dejes que te maten a ti. Él asintió pensativamente. Te lo prometo, papá. Sellamos esa promesa con un abrazo y oré en silencio que Dios protegiera a mi hijo de repetir mis errores. Sofía tiene 11 años ahora y es una niña brillante, llena de vida y creatividad. Toma clases de piano en la Academia de Música Vivaldi en San Pedro Garza García y tiene un talento natural impresionante. Hace 2 meses tuvo su primer recital grande en el Teatro del TEC de Monterrey. Tocó Claro de Luna de Beethoven con una emoción y técnica que dejó al público asombrado. Cuando terminó y la gente aplaudió de pie, ella me buscó entre la multitud y me dedicó una sonrisa que iluminó todo el teatro. Después, en el lobby, me abrazó y susurró, «Papá, ¿te acuerdas cuando yo oraba por ti en el garaje?» «Claro que me acuerdo, princesa. Nunca lo voy a olvidar». Mi maestra de la escuela dominical dice que las oraciones de los niños son poderosas porque vienen de un corazón puro. Yo creo que Dios escuchó mi oración. Y, sin duda la escuchó, mi amor. Tú fuiste el instrumento que Dios usó para alcanzarme en mi momento más oscuro. Sofía es mi recordatorio constante de que Dios usa lo pequeño, lo humilde, lo inocente para hacer grandes cosas. Una niña de 8 años, con una oración simple, cambió el curso de toda nuestra familia. Ahora ella ora por otros niños en su escuela cuyos papás tienen problemas, y me cuenta sobre cómo les dice, no se rindan, Dios puede cambiar a cualquier persona. Cambió a mi papá. Su fe inquebrantable me humilla y me inspira a la vez. En cuanto a mi trabajo, eventualmente dejé la ferretería, no porque estuviera mal ahí, sino porque Dios abrió otra puerta. Uno de los hermanos de la iglesia, el ingeniero Soto, tiene una empresa de consultoría estructural llamada Soto & Asociados en Santa Catarina. Necesitaba un ingeniero senior con experiencia y me ofreció el puesto. Al principio dudé. ¿Podría realmente regresar a la ingeniería después de todo lo que había pasado, después de haber sido despedido tan vergonzosamente de mi trabajo anterior? Pero el ingeniero Soto, quien conocía toda mi historia, me dijo, Rodrigo, Dios no rescata a las personas para que se escondan en la mediocridad. Él te dio un talento para la ingeniería y sería desperdiciar ese regalo no usarlo. Además, tu historia de redención habla volúmenes sobre tu carácter ahora. Eres exactamente el tipo de hombre que quiero en mi equipo. Acepté el trabajo y ha sido una bendición increíble. No solo estoy usando mis habilidades profesionales otra vez, sino que trabajo en un ambiente donde puedo ser abierto sobre mi fe y mi recuperación. Varios de mis compañeros han venido a mí con sus propias luchas, sabiendo que no los voy a juzgar. Y he tenido el privilegio de guiar a 2 de ellos hacia grupos de apoyo y hacia la iglesia. El ingeniero Soto a menudo me dice, contratarte fue una de las mejores decisiones que he tomado, no solo porque eres excelente en tu trabajo, sino porque trajiste una cultura de honestidad y vulnerabilidad a la oficina que no teníamos antes. Hace un año, don Ramiro, mi mentor del grupo de apoyo, me pidió que lo ayudara a facilitar las reuniones del Centro Nueva Vida. Hermano Rodrigo, tienes 3 años de sobriedad sólida, tienes un testimonio poderoso y tienes el corazón para ayudar a otros. Es tiempo de que devuelvas lo que te fue dado. Acepté con humildad y ahora colidero las reuniones de los jueves por la tarde. Ver a hombres y mujeres llegar quebrados, desesperados, sin esperanza, exactamente como yo llegué hace 3 años, y caminar con ellos hacia la libertad es uno de los privilegios más grandes de mi vida. No todos lo logran. He visto a algunos recaer múltiples veces, he visto a algunos rendirse completamente, y eso me rompe el corazón. Pero también he visto milagros,
matrimonios restaurados, familias reunidas, vidas completamente transformadas por el poder de Dios. Uno de los hombres que llegó al grupo hace 6 meses se llama Javier. Tenía una historia casi idéntica a la mía. Ingeniero exitoso, familia hermosa, adicción progresiva que destruyó todo. Cuando compartió su historia en su primera reunión, fue como escucharme a mí mismo 3 años atrás. Me senté con él después y le dije, Javier, sé exactamente por lo que estás pasando. Sé el dolor, la vergüenza, la sensación de que eres irreparable, pero estoy aquí como evidencia viviente de que Dios puede y va a restaurarte si tú se lo permites. No va a ser fácil, no va a ser rápido, pero va a valer cada lágrima, cada lucha, cada momento de rendición. Hoy, Javier tiene 6 meses sobrio, está reconciliándose con su esposa y está considerando asistir a la iglesia Vida Abundante. Ver el proceso de Dios trabajando en su vida me recuerda de dónde vine y me mantiene humilde. Las cicatrices que quedaron de aquellos años oscuros son reales y visibles. Hay relaciones que nunca se restauraron completamente. Mi suegro, don Alberto, falleció hace 2 años de un infarto repentino. Aunque nos reconciliamos antes de su muerte y me perdonó por aquel incidente vergonzoso en su casa, siempre lamentaré no haber tenido más años para demostrarle que mi cambio era genuino, para construir más memorias positivas que reemplazaran las negativas. En su funeral, mi suegra doña Carmen me abrazó y me dijo, Rodrigo, Alberto estaba orgulloso del hombre en que te convertiste. Me lo dijo varias veces, aunque al principio dudaba. Al final, creía en ti completamente, Om. Esas palabras fueron un bálsamo para mi alma, pero también un recordatorio de cuánto tiempo y cuántas relaciones perdí por mi adicción. También están las cicatrices financieras. Pasé años pagando deudas acumuladas durante mi época de alcoholismo. Recién el año pasado terminé de pagar la última tarjeta de crédito. No tenemos los ahorros que tendríamos si yo no hubiera desperdiciado miles de pesos en alcohol. No pudimos comprar la casa más grande que Valeria soñaba porque mi salario se interrumpió durante ese año terrible. Pero hemos aprendido a vivir con contentamiento, a valorar lo que tenemos en lugar de lamentarnos por lo que perdimos. Como dice Filipenses 4, 11, 12, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Esos versículos se han convertido en el lema de nuestra familia. Las cicatrices emocionales también permanecen. Todavía hay momentos donde Valeria tiene miedo, donde algo desencadena un recuerdo de aquellos días oscuros y la veo cerrar su corazón por un instante antes de recordar conscientemente que yo no soy ese hombre ya. Mateo a veces tiene pesadillas sobre las peleas que presenció cuando era más joven. Sofía desarrolló ansiedad de separación durante un tiempo y necesitó ver a una psicóloga infantil, la doctora Méndez, en el Centro de Psicología Integral en Monterrey, para procesar el trauma de aquellos meses cuando la familia estaba fragmentada. Yo mismo voy a terapia cada 2 semanas con el psicólogo Martínez en la Colonia del Valle, no porque esté en crisis, sino como mantenimiento preventivo, para asegurarme de que estoy procesando las emociones saludablemente y no guardando cosas que podrían convertirse en tentaciones futuras. Pero estas cicatrices también son testimonios. Cada cicatriz cuenta una historia de batalla, de supervivencia, de victoria. Como le dijo Jesús a Tomás después de la resurrección, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Jesús mantuvo sus cicatrices después de resucitar, porque esas cicatrices eran la evidencia de su amor sacrificial. Mis cicatrices son evidencia de la batalla que Dios ganó en mi vida, y no me avergüenzo de ellas. Cuando alguien nuevo llega al grupo de apoyo y pregunta si la recuperación es posible, les muestro mi vida, completa con todas sus imperfecciones y cicatrices. Y digo, esta es la evidencia. No soy perfecto, pero soy libre. No soy lo que era, y por la gracia de Dios, no volveré a serlo.
El pastor Esteban me pidió hace unos meses que considerara entrenar para convertirme en líder de ministerio, específicamente del Ministerio de Restauración de Adicciones. Hermano Rodrigo, tienes el llamado, tienes la experiencia, tienes el corazón. La iglesia necesita más líderes que hayan caminado por el fuego y salido refinados. Estoy en oración sobre esto. Es una responsabilidad grande, casi aterradora, pero también siento en mi espíritu que tal vez es el siguiente paso en mi jornada. Valeria me apoya completamente. Dios te rescató para que rescates a otros, me dijo. Es parte de tu propósito. Así que estoy tomando clases de teología básica en el seminario bíblico de la iglesia, estudiando no solo para acumular conocimiento, sino para estar mejor equipado para servir. Mi relación con Dios ahora es la fundación de todo. No es perfecta. No oro durante horas cada día como algunos santos de la antigüedad. No leo la Biblia completa cada mes. No tengo experiencias místicas dramáticas. Pero es real, es íntima, es consistente. Hablo con Dios a lo largo del día como hablaría con un amigo cercano. En el auto camino al trabajo, durante mi hora de almuerzo, cuando me despierto en medio de la noche. Le agradezco por las bendiciones pequeñas. El café de la mañana, la risa de Sofía, la conversación profunda con Mateo, el beso de Valeria antes de dormir. Le pido ayuda para las luchas pequeñas, paciencia cuando el tráfico está pesado, sabiduría cuando un compañero de trabajo viene con un problema, discernimiento sobre cómo invertir nuestro dinero limitado. Y le confieso cuando fallo, porque todavía fallo, solo que en formas diferentes ahora. Ya no bebo. Y gracias a Dios, la tentación de beber ha disminuido tremendamente con los años. No desapareció completamente. Ocasionalmente, tal vez 1 o 2 veces al año, cuando estoy particularmente estresado o cuando paso frente a un lugar que solía frecuentar, siento ese jalón fantasma. Pero ahora tengo herramientas. Puedo llamar a mi red de apoyo. Puedo orar inmediatamente. Puedo recordar las consecuencias, puedo visualizar las caras de mis hijos, y el jalón pasa, a veces en segundos, a veces en minutos, pero siempre pasa. Mis nuevas luchas son más sutiles. Orgullo cuando las cosas van bien, y empiezo a pensar que lo logré por mi propia fuerza. Impaciencia cuando los resultados no llegan tan rápido como quisiera. La tendencia a trabajar demasiado como una forma de probar mi valor en lugar de descansar en mi identidad en Cristo. Estos son los nuevos campos de batalla, y aunque son menos destructivos que el alcoholismo, siguen requiriendo vigilancia y rendición diaria. El domingo pasado, la iglesia celebró el 3er aniversario de mi sobriedad, aunque ellos no lo sabían oficialmente. Yo simplemente sabía la fecha, 14 de marzo, el día que hice mi primera llamada al Centro Nueva Vida. Durante el tiempo de testimonios en el servicio, pedí el micrófono. Hace exactamente 3 años, dije con voz temblorosa. Yo era un hombre destruido, sin esperanza, al borde de perderlo todo. Hoy estoy parado aquí como evidencia viviente de que nuestro Dios es el Dios de imposibles. Si hay alguien aquí hoy que siente que su situación no tiene solución, que su pecado es demasiado grande, que su dolor es demasiado profundo, déjame decirte, hay esperanza. Su nombre es Jesús, y Él está esperando que des un paso hacia Él para correr hacia ti con brazos abiertos. La congregación estalló en aplausos, no para mí sino para Dios, para su fidelidad, para su poder transformador. Después del servicio, 3 personas se me acercaron en privado. Un hombre de unos 30 años admitió que estaba luchando con adicción a las apuestas y no sabía cómo parar. Una mujer joven confesó entre lágrimas que su esposo era alcohólico y se sentía desesperanzada. Un adolescente me dijo que su papá bebía exactamente como yo había descrito y preguntó si había algo que él pudiera hacer. Pasé la siguiente hora conectando a estas personas con recursos, compartiendo números de teléfono de grupos de apoyo, orando con ellos, ofreciendo esperanza práctica y tangible. Y me di cuenta, esta es la razón por la cual Dios permitió mi quebranto. No fue para destruirme, sino para reconstruirme de una forma que pudiera ser útil para otros quebrantados.
Esta noche, como todas las noches, me arrodillo junto a mi cama antes de dormir. Valeria ya está durmiendo a mi lado, respirando suavemente. Los niños están en sus cuartos, seguros, amados, con un papá presente. Mi casa huele a hogar, no a alcohol. Mi vida tiene propósito, no solo existencia, y oro mi oración de cada noche. Padre, gracias por este día. Gracias por la sobriedad, por la claridad mental, por la oportunidad de ser el esposo y padre que mi familia necesita. Gracias por no rendirte conmigo cuando yo me había rendido conmigo mismo. Gracias por usar la oración inocente de una niña de 8 años para alcanzarme en mi oscuridad. Ayúdame mañana a vivir con la misma gratitud y dependencia de ti, porque sé que sin ti no soy nada, pero en ti soy una nueva creación. En el nombre de Jesús, amén. Si estás leyendo esto y te identificas con alguna parte de mi historia, si estás luchando con adicción, si estás viendo a un ser querido destruirse, si sientes que no hay salida, déjame decirte con toda la autoridad de alguien que estuvo donde tú estás. Hay esperanza. No es un camino fácil, no es rápido, no es sin dolor, pero es posible. La libertad es real. La restauración es real. El poder transformador de Jesucristo no es un cuento religioso bonito, es una realidad que yo vivo cada día. No tienes que tocar fondo más bajo de lo que ya estás. No tienes que perder más de lo que ya has perdido. Hoy, ahora mismo, puedes tomar la decisión de pedir ayuda. Llama a alguien, busca un grupo de apoyo, ve a una iglesia. Admite que no puedes solo y observa cómo Dios, el mismo Dios que me rescató a mí, comienza a trabajar en tu vida. Mi nombre es Rodrigo Méndez. Soy esposo de Valeria, padre de Mateo y Sofía, ingeniero civil, líder de grupo de apoyo, siervo de Jesucristo, y soy un alcohólico en recuperación, sobrio por la gracia de Dios, viviendo una vida que nunca creí posible. Esta es mi historia, mi testimonio de cómo el alcohol destruyó mi hogar, pero Jesús lo restauró, y si Él lo hizo conmigo, puede hacerlo contigo. Nunca pierdas la esperanza. Nunca es demasiado tarde. Dios está esperando correr hacia ti. Solo da el primer paso.